Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste en que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Instituto Bíblico Camino de Luz al aire. Sean todos bienvenidos. Así, amados hermanos, queremos abrir un capítulo más de este Instituto Bíblico, aleluya, en el cual vamos a estar enseñando acerca del estudio sobre la doctrina fundamental y la doctrina general de la iglesia. Oído, porque esto es lo que vamos a estar abordando durante estos meses o durante estos martes seguidos. Vamos a estar hablando sobre estudios sobre la doctrina fundamental y la doctrina general de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que vamos a estar enseñando a través de este estudio que ha nacido en el corazón de Dios. Abrir este instituto bíblico de la Iglesia Camino de Luz Central para que su pueblo sea bendecido y sea educado en el conocimiento tanto doctrinal como teológico de la palabra de Dios. Así que, amados hermanos, la temática es la misma. Usted como estudiante, usted como discípulo del Señor, su responsabilidad es tomar una libreta, tomar un lápiz de apuntes, tomar una Biblia y así escudriñar la palabra de Dios. Que todo lo que nosotros hablemos, expongamos en este lugar, usted lo pueda comparar con la palabra de Dios, porque es la Biblia nuestra autoridad oficial de la enseñanza de parte de Dios. Así que, amados hermanos, claramente a través de este estudio que hemos considerado como doctrina fundamental y doctrina general, vamos a estar conociendo qué son las doctrinas fundamentales, obviamente, y qué son las doctrinas generales de la iglesia. Así vamos a nosotros, a través de los lineamientos generales, vamos a conocer estos dos conceptos, vamos a conocer su aplicación y vamos a conocer lo que implica hoy a la iglesia actual, tanto la doctrina fundamental como la doctrina general. Pero obviamente para nosotros poder abordar este tema con gran fluidez, gran nitidez, es de mucha importancia dar una introducción previo a este estudio, y a través de esta introducción esta noche estaremos hablando sobre la definición etimológica de la palabra doctrina. Vamos a estar viendo la importancia de la doctrina y vamos a estar viendo los riesgos que podemos tener al no conocer la doctrina. Eso es lo que vamos a estar abordando brevemente a través de este estudio, que nuevamente les repito a aquellos hermanos que apenas se están conectando: estudios sobre la doctrina fundamental y la doctrina general de la iglesia. Y vamos a estar abordando en la introducción definición etimológica de la doctrina. Vamos a estar abordando la importancia que tiene la doctrina y vamos a estar también abordando el riesgo que tiene al no conocer la doctrina. Recordemos que nosotros, la iglesia, el conjunto, el conglomerado o individualmente, nosotros estamos de acuerdo a las bases doctrinales definidas que tiene la iglesia, obviamente extraídas y tomadas de la Biblia. Si hoy la iglesia es lo que es, si hoy la iglesia es un ente espiritual, es porque la base doctrinal de la Biblia así lo dice y así lo requiere. Así que es muy importante, amados hermanos, que usted, aleluya, pueda conocer la doctrina, aleluya, a la cual usted hace parte. En este caso, nosotros somos cristianos trinitarios y
que predicamos la palabra de Dios y como cuerpo de Cristo y como sociedad evangélica, por decirlo así, nosotros nos movemos bajo y de acuerdo a unas bases doctrinales, y esas bases doctrinales usted tiene que tenerlas claras y usted tiene que cumplirlas de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Entonces vamos a darle paso a la definición de la palabra doctrina. Vamos a conocer la definición o el concepto de doctrina para que usted vaya anotando y vaya entrando en materia sobre este tema importantísimo que es la doctrina fundamental y doctrina general de la iglesia. Entonces podemos decir que el concepto y la definición de doctrina desde su etimología, vamos a mirar. Entonces, comúnmente la doctrina se le conoce como conjunto de principios, enseñanzas o instrucciones que se consideran como válidas y que pertenecen a una escuela que puede ser literaria, filosófica, política, militar o religiosa. Oído, comúnmente la doctrina se le conoce como conjunto de principios, enseñanzas o instrucciones. Entonces, a grosso modo, primeramente, la doctrina quiere decir conjunto de enseñanzas, principios, instrucciones. Obviamente nosotros nos vamos a ocupar al estudio de la doctrina sacra o la doctrina bíblica o la doctrina cristiana. Oído, porque nosotros nos vamos a ocupar a lo que se refiere a la doctrina sacra, la doctrina bíblica o la doctrina cristiana, como usted la quiera llamar. Así que la iglesia está cimentada bajo un conocimiento o bajo las bases, escuche bien esto, de lo que dice la enseñanza doctrinal de la Biblia. Entonces, etimológicamente, para que usted pueda notar, amados hermanos, etimológicamente hay dos palabras griegas para el uso de la palabra doctrina. Repito nuevamente, etimológicamente hay dos palabras griegas para el uso de la palabra doctrina. La primera significa didaque. Esa es la primera palabra para definir la palabra doctrina en el lenguaje o en la lengua griega. Didaque, y la palabra didaque dice, denota enseñanza, aquello que se enseña o el acto de dar instrucción. Eso es lo que significa la palabra didaque en griego. Pero hay una segunda palabra en la voz griega que significa didascalia, y es la palabra más utilizada y la que más aparece en la connotación de la Biblia, didascalia, y denota doctrina, adiestramiento y pedagogía. Eso es lo que significa la palabra didascalia, denota doctrina, adiestramiento y pedagogía. Ahora bien, la diferencia de estas dos palabras se encuentra en su sentido usual. Repito nuevamente, la diferencia de estas dos palabras se encuentra en su sentido usual. Tanto didaque como didascalia son diferentes. ¿En qué? La primera denota la autoridad que tiene esa doctrina. Didaque denota la autoridad que tiene la doctrina. Eso lo podemos mirar en Mateo, el Evangelio según Mateo, en el capítulo 7, versículo 28 y versículo 29. Vamos a leer. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Oído. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, a primera vista, esta palabra didaque nos enseña, o su connotación se enfila a lo que es la autoridad de la doctrina. Bendito sea el nombre de Dios. Pero hay otro texto también que lo podemos leer en Lucas capítulo 4, Evangelio de Lucas capítulo 4,
Los que nos están viendo pueden buscar en sus casas, o aquellos pueden ir anotando todos estos textos para que así podamos nosotros estar en sintonía con lo que es la enseñanza de la doctrina. Lucas capítulo 4 versículo 32. Lucas en el capítulo 4 versículo 32 dice: y se admiraban de su doctrina, o sea, de su enseñanza, de su instrucción, porque su palabra era con autoridad, o sea, las palabras de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces aquí podemos ver que Didaqué habla acerca de la autoridad de la doctrina. En segundo lugar, la segunda destaca el acto o la praxis. Didascalia connota o destaca lo que tiene que ver con el acto o la praxis o la práctica de esa doctrina. La primera era la autoridad y la segunda es el acto. Bendito sea el nombre del Señor. Y la Biblia o la enseñanza cristiana está envuelta en el juego de estas dos ideas, en que ella denota la instrucción, en que ella denota lo que enseña o cómo debe ser la instrucción, y tiene cierta autoridad, pero la palabra también nos muestra que esa doctrina, que esa instrucción se debe cumplir, se debe demostrar. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios debe ser demostrativo en aquel que recibe la doctrina de la palabra de Dios. Así que no es solamente de conocer la doctrina de una manera teórica y sabiendo que hay cierta autoridad en esa doctrina, hay cierta legitimidad en la palabra, pero yo como creyente también debo tomar y también debo abrazar esta doctrina para así ponerla por obra. Así que la palabra didascalia, instrucción, doctrina, tiene que ver con el acto o la práctica de esa doctrina. Y Juan capítulo 13, veamos lo que nos dice Juan capítulo 13, el Evangelio según San Juan capítulo 13, en el versículo 15, primeramente vamos a leer el verso 15 de Juan 13:15, dice: porque ejemplo, está hablando Jesús con sus discípulos, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aquí tenemos la palabra didascalia, porque, dice la palabra, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan capítulo 13, verso 34, en el mismo capítulo, verso 34 dice: un mandamiento nuevo os doy. Oído esa palabra mandamiento, un mandamiento, una nueva instrucción. Dice: un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué les da? Que os améis unos a otros. Verso dice, sí, sigue diciendo: como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Así que podemos ver, amados hermanos, que la doctrina bíblica tiene cierto peso de autoridad para nuestras vidas, pero también esa palabra, también esa autoridad de la doctrina debe ser demostrativa en cada uno de nosotros. Esa es la eficacia. Escúcheme bien esto, porque la eficacia del evangelio no se encuentra en saber cuánto sé yo de la doctrina, no se encuentra, aleluya, en cuánto yo pueda conocer conceptos teológicos o ideas teológicas. La eficacia del evangelio se encuentra, aleluya, y tiene su epicentro en cuanto yo vivo cada palabra doctrinal, cada estructura doctrinal. Y Jesucristo no vino a mostrar una estructura doctrinal para el mundo conocido en ese momento. Lo que Cristo vino a hacer es que esa doctrina, Él quiere implantarla en el corazón para que así un pueblo nuevo, un pueblo santo pudiera vivir de acuerdo a la doctrina que Él trajo, que Él enseñó. Bendito sea el nombre del Señor. Eso lo podemos ver en Hechos 1:1.
Hechos, libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1. Mire lo que dice Hechos, capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó primero a hacer y segundo a enseñar. Oído, voy a repetir este texto que tiene que quedarse grabado en su mente y en su corazón. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó primero a hacer y segundo a enseñar. Entonces, la pedagogía de Cristo aquí en la tierra, o el método que utilizó Cristo para que su doctrina quedara implantada en el corazón del ser humano, era primeramente hacer. Él vino a demostrar cómo se debe vivir para Dios. Recordemos que los hechos hacen más que 1000 palabras. Lo más importante es demostrar, amados hermanos. Y Cristo era más de demostrar. Por eso dice, vino a hacer y luego a enseñar. Qué maravilloso es que nosotros podamos aprender viendo las cosas. Que nosotros podamos enseñar no solamente porque conocemos ideas o conceptos teológicos. Lo más importante enseñarle a otro es con nuestra propia manera de vivir. Y eso fue lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. A demostrar con su propia vida cómo se debe vivir para la doctrina de Dios. Y eso nos compete a cada uno de nosotros. Ahora, con esto nosotros vamos elaborando toda la estructura para así poder llegar a lo que queremos llegar cuando hablemos de la doctrina fundamental y la doctrina general de la iglesia. Ahora bien, vamos a ver otro texto, primera carta de Juan, carta universal. Los que están en casita me pueden ayudar rápidamente buscando en sus casitas y anoten todos estos textos. Primera carta, primera epístola de Juan, el capítulo 2, versículo 6, dice la palabra de Dios. Mire cómo dice. Cuando yo leo este texto, vea, hay que, por decirlo así, hay que agarrarse fuerte. Pero mire lo que dice la palabra. El que dice que permanece en él, oído, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Bendito sea el nombre del Señor. Si nosotros decimos que andamos en la doctrina de Dios, o andamos en la doctrina de la iglesia, o andamos en la doctrina sacra, o andamos en la doctrina de Cristo, eso debe repercutir a que yo lo debo demostrar con mi propia vida, con mi propio testimonio de vida, amados hermanos. Entonces es muy importante la doctrina para nosotros, porque es la doctrina el medio por el cual yo puedo demostrar la vida de Dios aquí en la tierra. Bendito sea su nombre. Es muy fundamental. Ahora bien, ya con esto cerramos lo que tiene que ver con la definición etimológica de la palabra doctrina. Habíamos dicho que son dos palabras griegas que nos dan idea de cómo era el uso de esta palabra doctrina. La primera, didaqué, que quiere decir enseñanza o aquella instrucción, y la segunda, didascalia. Habíamos dicho que la primera se refiere a la autoridad que tiene la doctrina, y la segunda, el acto o la manera o la forma práctica de vivir en esa doctrina. Ambas son muy fundamentales y muy necesarias para nosotros. Así que, amados hermanos, el propósito por el cual queremos nosotros enseñar sobre la doctrina es para que usted comience nuevamente a interesarse mucho por los temas doctrinales de la Biblia. Ese es el propósito por el cual nosotros hoy estamos aquí y deseamos darle esta enseñanza para que usted pueda nuevamente retomar todos los temas doctrinales que la palabra nos enseña. Y obviamente lo que más queremos es que usted ponga en práctica la palabra de Dios. Vamos a ver la importancia de la doctrina. Cerramos la definición etimológica y entramos a la importancia de la doctrina. Entonces,
definamos, por favor. Dice, podemos definir que la doctrina cristiana es el firme y establecido objetivo, oído, podemos definir que la doctrina cristiana es el firme, establecido y objetivo cuerpo de verdad revelada por Dios a los apóstoles y profetas, escrito por ellos para nosotros mediante la inspiración de la palabra de Dios. Ojo con esto, porque toda la instrucción para el creyente, todo el conocimiento para el creyente se encuentra en lo que dice la palabra de Dios. Esta palabra que fue inspirada, y tanto los profetas como los apóstoles fueron ellos escogidos para enseñar todo ese cuerpo de doctrina en el cual hoy nosotros estamos cimentados. No hay otra base doctrinal para nosotros, no hay otro medio de enseñanza para nosotros, no hay otro medio de pedagogía para nosotros, no hay otro medio de instrucción que pueda reemplazar lo que la palabra y las páginas de la Biblia dicen para nuestra vida doctrinal aquí en la tierra. Eso como primera medida. Usted como creyente debe tomar o debe fundamentar su vida cristiana en lo que dice la palabra de Dios. Si yo quito el fundamento doctrinal bíblico de mi vida cristiana como práctica, va a ser una vida desastrosa y voy a caer rápidamente. La palabra del Señor nos ilustra y dice que aquel que edificó sobre la roca, su vida nunca cayó, pero aquel que edificó sobre la arena, fue grande su ruina. Y cuando nosotros no fundamentamos nuestra vida sobre la estructura doctrinal de la Biblia, vamos a caer, amados hermanos. Por eso es muy importante la doctrina. Ahora bien, vamos a ver hechos con relación a lo que acabamos de decir, con respecto a que esta es una verdad revelada por Dios a los apóstoles y los profetas, escrito por ellos para nosotros mediante la inspiración. Veamos lo que nos dice Hechos, libro de Hechos 2:42. Libro de los Hechos, rápidamente, amados hermanos, el libro de los Hechos en el capítulo 2, versículo 42, por favor. Dice la Biblia: y perseveraban en la ¿qué? En la doctrina, o sea, en la enseñanza. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, no de los fariseos, no de los saduceos, no de los herodianos, no de los esenios, de ningún u otro rabino que tuviera mucho conocimiento, sino que estas personas, estos discípulos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Entonces estas personas perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. ¿Y qué enseñaban los apóstoles? Que Cristo es la salvación, que en Cristo se encuentra la santidad, que en Cristo se encuentra y hay vida eterna, que en Cristo hay sanidad, que en Cristo hay un cambio de vida, que en Cristo, aleluya, hay salvación, vida eterna, refrigerio, que en Cristo se encuentra todo lo necesario para nuestra vida. En eso es que estas personas perseveraban, y de igual manera esta idea de perseverancia no se queda ahí en el primer siglo. De igual manera la iglesia del siglo XXI debe perseverar en la doctrina de los apóstoles que se encuentra plasmada en la Biblia. No hay otra, amados hermanos. No podemos reemplazar la doctrina apostólica por cosas efímeras o cosas superficiales. Cualquiera que sea, estamos llamados a perseverar en la doctrina de los apóstoles. Vamos a ver lo que nos dice Efesios con relación a esto. Efesios capítulo 2, carta a los Efesios. En este caso el apóstol Pablo está escribiendo, el apóstol a los gentiles.
Veamos lo que nos dice con relación a esto en Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice la palabra de Dios: edificados, ahorita era perseveraban, ahora es edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces dice, edificados sobre el fundamento. ¿Cuál fundamento? La doctrina, la enseñanza, amados hermanos. Yo no sé por qué la iglesia pone la mirada en otras cosas. Nuestra mirada debe estar fija en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Amados, vamos a hacer una pausa musical y en minutos estaremos nuevamente desarrollando este tema tan importante. Vamos, bendito sea Dios, a continuar con esta enseñanza sobre la doctrina fundamental y la doctrina general de la iglesia. Estamos hablando acerca de la importancia de la doctrina. Bendito sea el nombre del Señor. Y hace poco estábamos dando unos textos, tanto Hechos 2:42 y Efesios 2:20 nos enseñaban y nos decían que el creyente debe, aleluya, tomar la palabra de Dios y debe tener claro que la suministración de la doctrina se encuentra en lo que dijeron los profetas y los apóstoles, las cuales están plasmadas en la palabra, en la Biblia, en la palabra de Dios, y es el medio por el cual yo debo tomar y se debe dar la estructura de mi vida doctrinal como creyente hoy por hoy. Así que vamos a continuar y vamos a hablar acerca por qué es importante la doctrina. Continuamos. ¿Por qué es importante la doctrina? Escuche bien esto. Es indispensable darse cuenta de lo importante que es la doctrina, pues ella determina primero lo que somos, segundo lo que hacemos y tercero lo que enseñamos. Oído, voy a repetir nuevamente. Es indispensable darse cuenta de lo importante que es la doctrina, pues ella determina lo que somos, lo que hacemos y lo que enseñamos. Así que vamos a definir estos tres aspectos de la importancia de la doctrina. En primer lugar, lo que somos. Soy lo que creo. Mi doctrina es la base de mi carácter. Oído, que esto es muy importante, discípulo del Señor. Soy lo que creo. Mi doctrina es la base de mi carácter. Por ejemplo, en la primera carta, la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Primera epístola de Pedro, para que usted pueda leer de acuerdo a lo que nos dice la palabra de cómo debe ser nuestro carácter. Oído, soy lo que creo, mi doctrina es la base de mi carácter. Capítulo 1 de la primera epístola de Pedro, en el versículo 16 dice: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es un texto muy tajante, un texto muy objetivo, un texto claro, en donde el apóstol Pedro le está enseñando a la iglesia que la base de nuestro carácter, de nuestra vida moral, es lo que dice la doctrina con relación al carácter de Dios. Y la doctrina con relación al carácter de Dios nos está mostrando, nos está enseñando, nos está instruyendo que sed santo porque yo soy santo. Esto en palabra, este pasaje nos lo podemos aprender de memoria. Teóricamente este pasaje nosotros podemos recitarlo. Teóricamente nosotros podemos, aleluya, hacer una exposición de este tema. Es que muchas veces nos quedamos en este lado y no vamos más allá. Pero este texto, que hace parte de la doctrina, de la base doctrinal del carácter de Dios, también debe verse
reflejado en mi vida y práctica doctrinal. Eso es lo que el apóstol Pedro está enseñando. Él les está enseñando acerca de que nosotros hemos sido llamados. Nuestro llamamiento es un llamamiento santo, y no importando nosotros donde estemos, nuestra santidad debe resaltar, nuestra santidad, aleluya, debe permanecer, nuestra santidad debe hacer parte de nuestra vida. Ahora, Pedro está hablando de santidad en un mundo pagano. Bendito sea el nombre del Señor, porque cuando Pedro habla estas palabras, enseña esta doctrina, la iglesia estaba rodeada por todo un mundo pagano, por todo un mundo en donde vivía, en donde el exceso de la inmoralidad sexual había llegado a su clima, era tremenda. La iglesia estaba rodeada del paganismo, idolatría y todas estas cosas, pero Pedro les enseña y les dice: iglesia, varón, sierva, tú fuiste llamado a marcar la diferencia donde estés, porque tú eres santo. Ahora, si esta palabra, si nosotros no supiéramos que Dios es santo, ¿cómo nosotros pudiéramos practicar o cómo nosotros pudiéramos tomar esta instrucción si nosotros no tuviéramos un medio doctrinal? Para nosotros fuera difícil, pero gracias a Dios que la Biblia nos brinda toda la base doctrinal del carácter de Dios. Y una de estas cosas es que Dios es santo. Y por ende el creyente, el que cree en Dios, debe ser santo. Por eso es importante la doctrina, porque define lo que somos. A mí no me define lo que diga Perencejo, a mí no me define lo que dije Menglano, a mí no me define el mundo, a mí me define lo que la doctrina a mí me enseña. Esto es lo que yo debo tomar y esto es lo que yo debo demostrar. Entonces, ahora bien, este pasaje me muestra que la santidad en mi vida se basa en un correcto entendimiento de la verdad, de la santidad de Dios, y en llevarlo a la práctica. Es lo que venimos hablando, la importancia de la doctrina. Segundo, lo que hacemos. Oído, segundo, lo que hacemos. Actúo basándome en lo que creo. Oído, actúo basándome en lo que creo. Mi doctrina es el fundamento de mis acciones. Mi doctrina es el fundamento de mis acciones. Y aquí hay un punto crítico hablando en términos generales, porque muchas veces nuestro fundamento no es la Biblia, y muchas veces nuestras acciones no es lo que la palabra enseña o lo que la palabra dice. Oído, actúo basándome en lo que creo. Mi doctrina es el fundamento de mis acciones. Y esto se demuestra cuando nosotros vemos una persona que se hace llamar cristiana, pero anda de una manera totalmente diferente a lo que la doctrina enseña. Realmente su doctrina no es la Biblia. Serán otras cosas, serán sus propios pensamientos, pero no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Y la iglesia, como lo fue el pueblo de Dios en cierto momento, era el pueblo del libro. A Israel lo apodaron durante el periodo de Nehemías y de Esdras como el pueblo del libro. ¿Por qué? Porque en ese periodo de la restauración y de la renovación, de la reconstrucción del templo y de las murallas de Israel, en ese tiempo el pueblo no solamente reestructuró lo físico, el templo y sus murallas, sino también que reestructuró lo que decía la ley. Porque muchos ya habían olvidado la ley, y gracias a Esdras y Nehemías nuevamente sembraron lo que dice la palabra de Dios, lo que decía la ley. Y así el pueblo pudo arrepentirse de su paganismo, de su pecado, y volver a lo que decía la ley, la palabra de Dios. Y nosotros creemos que también la iglesia debe volver a la doctrina, para reflejar así una vida y una madurez espiritual.
tanto la iglesia en general, caballeros, damas, jóvenes, todos debemos volver a la doctrina, a la palabra de Dios, porque ella es el fundamento de mis acciones. Es imposible que mis acciones sean carnales cuando me hago llamar cristiano. Mis acciones deben ser netamente bíblicas, porque es lo que está establecido en la palabra de Dios. Es difícil cumplir esto. Yo lo sé, como ser humano, nuestra condición es caída, nuestra condición es débil, somos dados al pecado. Como dice el apóstol Pablo, el pecado que mora en mí, ay de mí que moro, que habito en este cuerpo de muerte. Pero la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos dan las fuerzas suficientes para nosotros poder vivir una vida doctrinal bíblica, que es lo que queremos enseñarle en esta noche, amados hermanos. Entonces, primero a los Corintios, capítulo 6, con relación a lo que estamos hablando, primero a los Corintios, capítulo 6, versículo 15 al 19, ya nosotros sabemos que la carta a los Corintios es una de las cartas más controversiales que el apóstol Pablo, aleluya, tuvo que escribir, porque la iglesia de los Corintios había un desorden tremendo, había toda clase de pecado, había mucha irreverencia, y el apóstol Pablo tiene que escribirle a los hermanos y nuevamente sentarle las bases de la doctrina para que los hermanos pudieran nuevamente enfilarse al conocimiento y a la verdad de Dios. Primero a los Corintios 6, capítulo 6, versículo 15. Primero a los Corintios, capítulo 6, versículos 15 dice: gloria a Dios, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Oído, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Verso 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, que no son de ustedes? Tremendo, amados hermanos. Tremendo este pasaje, amados. ¿Por qué Pablo tiene que escribir de esta forma? Nuevamente el apóstol Pablo tiene que recordarles. Recordemos que el apóstol Pablo, antes de escribir estas cartas, él ya había visitado estas ciudades, él ya había predicado estas ciudades, él ya había establecido iglesias en estas ciudades. Pero lastimosamente estas iglesias que él un día estableció comenzaron a quitar la mirada de la doctrina de su enseñanza y comenzaron a colocar su mente, a colocar su práctica de vida en lo que la filosofía enseñaba en ese momento. Y nosotros sabemos que tanto la filosofía y la cultura grecorromana era una cultura dada a la fornicación. Aleluya. Solamente la palabra corintiar quiere decir vivir una vida desvergonzada. La palabra corintiar significa vivir una vida desvergonzada. Aleluya. Estos hombres que vivían en Corintio a menudo vivían una vida en inmoralidad sexual, pero Pablo llega, irrumpe, el evangelio llega, irrumpe y trae palabra de doctrina para que ellos pudieran cambiar su estilo de vida, su moral fuera cambiada, pasara de oscuridad a ser luz en el Señor. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Que ellos nuevamente caen en la fornicación, y dice que hay un pecado de insecto. En medio de todo esto hay un pecado de insecto. Lo probable era que un joven se había acostado
casado con su madrastra. Y esto, aleluya, los corintios no habían hecho nada por llamarle la atención a este joven. Y esto llegó a oídos del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo tiene que recordarles y tiene que decirles: miren, amados hermanos, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Ya ellos lo sabían. Ellos sabían que su cuerpo no era de ellos, no les pertenecía. Sus manos, sus ojos, su boca, todo este cuerpo le pertenece al Señor. Por eso cuando nosotros entendemos que nuestro cuerpo no es de nosotros, cuidamos nuestros ojos de ver cosas indebidas, cuidamos nuestra lengua, nuestra boca de hablar cosas, aleluya, indebidas, cuidamos nuestras manos de hacer cosas indebidas. Cuando entendemos, bendito sea su nombre, que nuestros miembros no son nuestros. Y lo segundo que les dice es que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Mire lo maravilloso que nos enseña la doctrina cristiana, que somos miembros de Cristo, que nuestros miembros son de Cristo, pero que ahí mismo somos templo del Espíritu Santo. Y esto lo sabían los corintios, pero lastimosamente actuaron de una manera totalmente incorrecta. Entonces, si entendían cabalmente que eran parte del cuerpo de Cristo, y si sabían realmente que el Espíritu Santo moraba en sus cuerpos, nadie querría cometer fornicación. Cuando nosotros tenemos claro qué es la doctrina bíblica, cuando nosotros tenemos claro cuál es la importancia de la doctrina y la conocemos a fondo y la conocemos realmente, vamos a actuar cabalmente y vamos a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero lastimosamente, amados hermanos, el mensaje doctrinal, estos mensajes doctrinales han venido desapareciendo de los púlpitos de la iglesia, hablando generalmente. Hoy se hablan de muchas cosas, pero de lo que menos se hablan es de la doctrina de la iglesia, de la doctrina bíblica, de lo que enseña la palabra de Dios con relación a la doctrina. Y por causa de este alejamiento del mensaje expositivo doctrinal, la iglesia ha caído en un laberinto. Bendito sea el nombre del Señor. Y el reflejo o el botón de esto, ¿qué es? Unas vidas totalmente heréticas y una vida totalmente perdida en el pecado. A su nombre sea la gloria. Por eso hay que conocer la doctrina. Sin doctrina no hay iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Sin doctrina no hay enseñanza. Sin doctrina no hay un modelo de vida. Por eso es importante nuevamente regresar a la doctrina, porque ella es la que nos da las bases suficientes para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Retomo nuevamente Nehemías y Esdras. En el periodo de estos hombres dice que los judíos se habían casado con mujeres extranjeras, pero cuando ellos leyeron la ley le dijeron: miren lo que dice la ley, que ustedes no pueden aparentarse con mujeres extranjeras, con mujeres paganas. Están contaminando el pueblo, están contaminando a la tierra. ¿Y qué hicieron estos hombres nuevamente? ¿Qué hicieron estos hombres cuando ellos recibieron esta doctrina y esta enseñanza? Desechar a lo pagano, desechar a lo que Dios desagrada. En esta noche, amados hermanos, vuelve a la doctrina, porque hay algo que tú, bendito sea el nombre del Señor, tienes que desechar. Cuando nosotros conocemos la doctrina, se nos abre el cielo, amados hermanos. Bendito sea el nombre. Cuán importante. Cuando Lutero pudo entender la doctrina de la justificación, se quitó la sotana y no quiso ser más sacerdote. Hablando, parafraseando aquí, salió de ese mundo dogmático y dijo: Señor, ¿qué es de mi vida? ¿Por qué? Porque pudo entender la doctrina. Hay que volver nuevamente a la doctrina, amados hermanos. Vamos rápidamente al tercer punto: lo que enseñamos. Oído, lo que enseñamos. Pero vamos a hacer una breve pausa y después continuamos con esta
enseñanza sobre la doctrina de la iglesia. Bueno, amados hermanos, continuamos. Aleluya. Porque es importante la doctrina. Decíamos que define lo que somos, lo que hacemos y tercero, lo que enseñamos. Defino acá, dice, la doctrina es la base de nuestro ministerio de evangelismo y edificación. Oído, la doctrina es la base de nuestro ministerio de evangelismo y de edificación. Sin ella no podemos ser salvos ni podemos creer. La conversión es la respuesta del corazón a la verdad. La enseñanza y el evangelismo sin doctrina no es enseñanza ni evangelismo bíblico. Voy a repetir esta frase, por favor. La enseñanza y el evangelismo sin doctrina no es enseñanza ni evangelismo bíblico. Así que esto nos compete porque nuestro ministerio debe estar enfilado en lo que enseña la palabra de Dios. Oído, si somos evangelistas, si somos maestros o el ministerio que Dios nos haya dado, debemos hablar de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios. Así que lo más importante es lo que dice la doctrina, no mi experiencia con Dios. Es importante a manera de testimonio. Yo podré hablarles de mi testimonio de vida, mis experiencias de vida para con Dios, pero estas nunca pueden reemplazar lo que está establecido en la palabra de Dios como doctrina. Usted me está entendiendo. No le estoy diciendo que las experiencias y los testimonios son importantes porque aumentan nuestra vida de fe, pero a manera de yo enseñar la salvación, a manera de yo enseñar la santificación, a manera de yo enseñar una vida de obediencia, no puedo reemplazarla con mi testimonio y mi experiencia de vida. Debo darla de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios. Es la Biblia, aleluya, la enseñanza oficial para la conversión, para la santificación, para la redención del hombre. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque se encuentra en Cristo Jesús, en el Verbo. Y ese Verbo se hizo carne. Y ese Verbo, aleluya, permitió que sus apóstoles y profetas, los hombres que Él escogió, escribieran la palabra del Señor. La Biblia no fue escrita por una mera casualidad o por el producto del hombre. No, la Biblia no fue la invención del hombre. La Biblia fue el deseo de Dios para la salvación del hombre. Y si Dios estableció un libro y su enseñanza y su doctrina, es fundamental que nosotros vayamos a la palabra de Dios, vayamos a la doctrina. Entonces Dios quiere que nosotros seamos muy doctrinales. La palabra, lo que enseña la Biblia, de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso Dios le dice a los fariseos: escudriñad y ved. Escudriñen la palabra de Dios. Escudriñen porque de mí habló Moisés. Escudriñen porque de mí habló Abraham. Escudriñen porque de mí habló Jacob. Escudriñen. Y era el problema de los fariseos, que tenían la vista muy corta. No podían entender la revelación de Dios a través de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque no escudriñaban la palabra como era debido. Y es necesario que nosotros, para tener un amplio conocimiento de la doctrina de Dios, debemos escudriñar. La palabra escudriñar en el sentido original del griego koiné es como escarbar, es como cuando se ruñe un hueso y escarba y escarba. Así también debemos ser nosotros, escarbar esta palabra de Dios, esta perla preciosa. Debemos conocer la Biblia, es el amor. ¿Por qué se dio la reforma? Porque el hombre nuevamente se acercó a la Biblia. La Biblia escondida, pero cuando la Biblia nuevamente, su mensaje, su enseñanza comenzó, aleluya,
a ser sumergido en el corazón del hombre, produjo un cambio. Cuando nosotros entendemos a fondo la doctrina bíblica, produce un cambio poderoso en nosotros. Es algo verídico, es algo evidente, amados hermanos. A su nombre sea la gloria. Vamos a seguir hablando acerca. Ahora, por último, escuche, es importante la doctrina porque en ella encontramos las verdades que serán la base de nuestro carácter y acciones. Es lo que hemos venido diciendo en la secuencia de esta enseñanza. Ahora bien, vamos a leer el último punto, de acuerdo a la introducción de lo que es la doctrina fundamental y doctrina general. Riesgos de no conocer la doctrina. Muchas veces oímos decir: la doctrina no es importante, no importa lo que creas, lo único que importa son tus acciones y el amor. Oído con esta frase, que esta frase es una frase muy destructiva, es sutil, pero es destructiva. Muchas veces oímos decir: la doctrina no es importante, no importa lo que creas, lo único que importan son tus acciones de amor. A eso respondemos, pero en realidad la doctrina es importante porque determina nuestras acciones y da un fundamento para nuestro amor. Ahora bien, cuando yo actúo por amor, cuando yo actúo con misericordia, cuando yo actúo con benevolencia, cuando yo actúo con generosidad, es porque ya yo he encontrado en la Biblia toda la estructura de estas acciones que yo hago. Usted me está entendiendo. Todo lo que yo hago en el Señor, todo lo bueno, todo lo que yo pueda hacer, es porque ya en la Biblia hay una estructura doctrinal de estas acciones que yo hago. Así que la doctrina es muy importante porque ella nos da el fundamento para nuestra instrucción y los actos de amor que nosotros tengamos. Es importante, amados hermanos, la doctrina sí importa, la doctrina es muy importante. Ahora bien, hoy predomina el analfabetismo en lo que la doctrina refiere. Voy a repetir esto, es muy importante conocer esto. Hoy predomina el analfabetismo en lo que la doctrina refiere, y esto trae consigo riesgos para la iglesia y para el cristiano individualmente. Uno de esos riesgos puede ser la pérdida del discernimiento, y cuando esto ocurre, no identificamos el error o la herejía. Oído, por favor. Hoy predomina el analfabetismo en lo que la doctrina refiere, y esto trae consigo riesgos para la iglesia y para el cristiano individualmente. Uno de esos riesgos puede ser la pérdida del discernimiento. Oído, la pérdida del discernimiento. Discernir cuando la iglesia no está fundamentada, no está nutrida doctrinalmente, ha perdido el olfato del discernimiento, utilizando esta palabra. Ha perdido la vista del discernimiento. Ya no podemos entender, ya no podemos conocer, ya no podemos ver, no podemos conocer. No tenemos la intuición de lo que es verdad y lo que es mentira. ¿Por qué? Porque no hay una base doctrinal que defina mi vida. Aquel cristiano que vive sin doctrina, cualquier bus le sirve. Bendito sea el nombre del Señor. Y la doctrina no puede ser reemplazada, porque la doctrina la predicó Cristo, la doctrina la estableció Jesús en la iglesia. Ya está establecida, ya está puesta. Pero cuando yo soy un cristiano y me interesa o tengo en poco o no me interesa nada doctrinal, amados hermanos, soy un cristiano sin discernimiento.
Porque para cada cosa hay una enseñanza. Para mi vida santa, mi vida de práctica de santidad, hay unos parámetros, hay una instrucción, hay una pedagogía, hay una enseñanza. Para mi vida de obediencia, en la Biblia se encuentran los parámetros, se encuentra la enseñanza, se encuentran las directrices, como nosotros las querramos llamar, se encuentran ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el reflejo de nuestro servicio, el reflejo de nuestro culto en la iglesia de Dios debe ser no mis sentimientos, sino lo que dice la Biblia, lo que dice la doctrina de acuerdo a la liturgia, al culto cristiano, lo que dice la Biblia. Y así en toda mi manera de vivir. Por eso cuando yo no soy doctrinal, no conozco la doctrina, no sé la enseñanza, he perdido el discernimiento. Y cuando uno pierde el discernimiento, amados hermanos, ya perdemos todo, el olfato. Entonces cuando ya se va perdiendo los sentidos, ya nada le importa y es tremendo. Y espiritualmente la iglesia, lastimosamente, generalmente hablando o individualmente hablando, se pierde. Cuando yo ignoro la doctrina o tengo en poco la doctrina, amados hermanos, comienza mi vida a entregarse a mis placeres y a mis deseos carnales. Y vemos lo que no tenemos que ver. Pero si yo considero la doctrina, cuando yo esté frente a un televisor, no veo lo que eso que a Dios le desagrada. Y así en cualquier situación de vida, cuando yo adorno la doctrina. Ahora bien, podemos decir también, amados hermanos, que cuando esto ocurre no identificamos el error o la herejía. Segunda de Pedro, segunda epístola. Ya vamos culminando, gloria al Señor. Segunda epístola del apóstol Pedro, el capítulo 1, versículo 5 al 9. Gloria le damos al Señor. Capítulo 1 de la segunda epístola de Pedro, en el versículo 5 y al versículo 9 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Oído. Todo esto es doctrina. Todo esto que Pedro está citando está hablando de los parámetros doctrinales que debe añadir el creyente día a día. Verso 8 dice: porque si estas cosas están en vosotros, oído, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento, o sea, doctrina, enseñanza. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Verso 9. Pero, hoy subraye eso, amado alumno que me estás viendo y que me estás escuchando. Toma un resaltador y ahí tacha eso. Y mire lo que dice: pero el que no tiene estas cosas, oído, pero el que no tiene estos parámetros doctrinales, tiene la vista muy corta. Bendito sea el nombre del Señor. Tiene la vista muy corta. En efecto, es ciego. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. La palabra de Dios está hablando. ¿Cuántos ciegos hay? ¿Cuántos cristianos ciegos hay? Cortos a la vista de la doctrina. Bendito sea el nombre del Señor. Habiendo olvidado, dice la palabra, la purificación de sus antiguos pecados. Y la doctrina es el aliciente, la doctrina es el conservante de nuestra vida pecaminosa. Y nuestra vida potencialmente es pecaminosa. Pero si nosotros vivimos doctrinalmente de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros vamos a poder responder a las demandas de Dios, a pesar de que estemos en esta condición débil.
Vamos a responder, porque la doctrina viene a ser como ese camuflaje. La doctrina viene a ser como esa armadura. La doctrina viene a ser, bendito sea el nombre del Señor, como ese escudo que me blinda frente a mi condición pecaminosa. Bendito sea el nombre del Señor. Y me ayuda a no revolcarme nuevamente en el pecado. Por eso Pedro está diciendo: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Bendito sea su nombre. Cuán importante es la doctrina. Hay que volver nuevamente. Hay que reformar ciertas cosas. La iglesia debe estar reformándose. Y una de las cosas que debe reformar es que nuevamente regrese a la doctrina. Ya aléjate de esa televisión. Ya aléjate de ese programa. Ya aléjate de ese programa de Pasión de Gavilanes. Toma la Biblia y aprende doctrina. Que Pasión de Gavilanes, ningún otro programa te va a hacer salvo. Solo la doctrina de Cristo. Comienza a estudiar sobre la cristología, el estudio de la doctrina de Cristo. Comienza a estudiar sobre la doctrina del pecado, amarteología, las consecuencias a que conlleva el pecado. La iglesia está perdiendo el tiempo y nosotros fuimos llamados a ser diligentes, no ociosos en esta tierra. Por último, amados hermanos, quiero regalarle unos textos rápidamente, pero terminando esto de los riesgos, quiero decirle que otro riesgo que corremos al no conocer la doctrina es que nos privamos de entender a fondo las riquezas doctrinales del Evangelio. Nos privamos de esto. ¿Qué nos dice Primera de Timoteo 4:1? Primera epístola, rápidamente, primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Gloria le damos al Señor. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el versículo 4, capítulo 4, versículo 1. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos van a apostatar de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Doctrina, enseñanza, pedagogía. ¿De dónde suministramos nosotros la enseñanza y la pedagogía para nuestra vida cristiana? ¿De dónde la estamos tomando? ¿De las redes sociales? ¿De estarme con el celular hasta las 2 de la mañana? ¿O es en la palabra de Dios? Es irónico, es algo tremendo, es inadmisible que el creyente, el cristiano, dure hasta las 12, 1, 2 de la mañana holgazaneando en el Facebook y no teniendo la palabra de Dios. Bendito sea el nombre. Hoy hemos cambiado la doctrina por cualquier entretenimiento y cualquier tendencia que sale día a día, porque de eso estamos llenos hoy en este mundo, de tendencia tras tendencia. Pero la doctrina, nuevamente, hay que tomarla, amados hermanos. Por último, quiero citar 2 textos y termino. La próxima transmisión, si Dios lo permite, su misericordia está con nosotros, vamos a terminar estos textos, pero quiero regalarte 2, aquí mismo, segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, con referencia a la importancia de la doctrina. Capítulo 4, versículo 2, de la segunda carta de Timoteo. Repito, segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, y dice Pablo, y doctrina. Exhorta, enseña con paciencia y enseñanza. Didascalia en el lenguaje griego, didascalia, enseñanza. Veamos
Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Dice la palabra del Señor. Ten cuidado, oído, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Bendito sea su nombre. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Oído, gracias a la doctrina. Y vamos a leer segunda de Timoteo 3:10, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Dice las Sagradas Escrituras: pero tú has seguido mi doctrina, o sea, mi enseñanza, mi didascalia, porque Pablo, así como nuestro Señor Jesucristo, su sistema doctrinal no era teórico, era práctico. Y Pablo está elogiando, por decirlo así, a Timoteo y le está diciendo: Timoteo, tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Doctrina. Es tiempo de que la doctrina paulina salga a flote en el creyente de hoy. A su nombre sea la gloria. Ya basta de la doctrina materialista. Es tiempo de tomar la doctrina paulina nuevamente. ¿Y cómo? Léete las cartas paulinas de atrás para adelante y de para adelante para atrás, como tú quieras, pero léetelas para que puedas ver cómo este hombre vivió de acuerdo a la voluntad de Dios. Y que Él algún día, cuando tú llegues al cielo, pueda decirte, como le dijo a Timoteo: mira, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Qué maravilloso sería que cuando lleguemos al cielo, el apóstol Pablo nos llama y nos dé estas palabras. Amados hermanos, el tiempo ha transcurrido y sabemos que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Le damos gracias al Señor de verdad por darme este bello privilegio de poder enseñarles concerniente a la doctrina. Sé que ha sido un precioso tiempo. Esperamos que usted desee nuevamente escucharnos la próxima semana.